Imaginen una creencia secreta, ancestral y poderosa que fue borrada sin piedad de la memoria humana por la Iglesia. Suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿y si gran parte de la historia que conocemos ha sido hábilmente reescrita para ocultar la verdad sobre los dioses negros, deidades primigenias cuyo poder se extendía sobre reinos enteros, cuya influencia inspiró civilizaciones y cuya potencia espiritual era tan vasta que representaba una amenaza para la propia estructura del dominio religioso? La historia oficial, al parecer, guarda silencio deliberadamente al respecto. Detrás de cada página borrada, de cada rito demonizado, de cada cultura suprimida, se esconde algo mucho más grande: la fuerza oculta de la espiritualidad africana, las tradiciones milenarias y la sabiduría de los pueblos negros, que fueron consideradas peligrosas para el control religioso. Hoy levantaremos el velo del silencio y sacaremos a la luz lo que solo unos pocos se atreven a mencionar. La religión de los dioses negros no era solo una fe, era resistencia, era identidad, era una conexión con energías cósmicas y espirituales que trascendían todo lo conocido en aquella época. Por eso fue objeto de persecución, distorsión y en muchos casos, de olvido total. ¿Cuántas veces se han preguntado por qué ciertas culturas fueron presentadas como salvajes o paganas? ¿Quién decidió que solo una verdad debía prevalecer, mientras todas las demás debían ser condenadas al olvido? No se equivoquen, no fue solo una cuestión de fe, sino de poder. La Iglesia y los imperios de la época comprendieron perfectamente que el control sobre la espiritualidad de las personas era una de las formas más efectivas de someter sus cuerpos, mentes e historia. Por lo tanto, todo lo que representaba una amenaza para su narrativa fue eliminado sin piedad. Los libros sagrados de estos pueblos fueron entregados a las llamas. Los rituales fueron tachados de brujería, y los dioses negros fueron transformados en demonios. Pero hay algo que ni siglos de persecución pudieron borrar: el eco de la verdad. Símbolos ocultos en textos antiguos, historias transmitidas en susurros de generación en generación. E incluso en la Biblia se pueden encontrar indicios que apuntan a una conexión misteriosa con estos dioses olvidados, o más bien con aquellos que intentaron desesperadamente que olvidáramos. ¿Se han preguntado alguna vez por qué tantas tradiciones africanas fueron marginadas, mientras otras creencias fueron elevadas? ¿Qué se esconde realmente detrás de la demonización de la cultura y religión negras? ¿No contendrá esta verdad prohibida secretos sobre el origen de la humanidad? ¿Quiénes poseían realmente los conocimientos espirituales que transformaban a personas comunes en líderes, guerreros y sanadores? Hoy se sumergirán en un misterio que se extiende a través de los siglos. Descubrirán cómo la Iglesia, impulsada por el miedo y la sed de poder, creó una narrativa única para silenciar otras formas de fe que, en realidad, poseían una fuerza tan inmensa que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre Dios, el alma y el propio universo. Imaginen por un momento que todo lo que han creído sobre la espiritualidad era solo una parte de la verdad. ¿Y si estos dioses negros, temidos y prohibidos, guardaban secretos sobre la conexión del ser humano con lo divino que fueron ocultados deliberadamente? ¿Y si la fe que sobrevivió a persecuciones y masacres aún sigue viva, esperando ser redescubierta? ¿Por qué la religión de los dioses africanos enfrentó una persecución tan brutal? Para comprenderlo es necesario profundizar en sus raíces y revelar su verdadera esencia. Estas deidades no eran simplemente personajes de mitos o héroes de antiguas leyendas. Representaban una conexión indisoluble entre el ser humano, la naturaleza y el principio divino. Mucho antes de la era de la colonización y la imposición de un canon religioso único, los pueblos africanos vivían en armonía con sus creencias ancestrales.
En su cosmovisión, lo espiritual y lo material no estaban separados. Cada elemento del mundo circundante, ya fuera el viento, el agua, la tierra o el fuego, era sagrado y contenía una fuerza vital. Esta espiritualidad se distinguía por su profundidad, complejidad y sabiduría, desafiando los dogmas de las religiones dominantes hasta el día de hoy. Los dioses negros eran patronos de la fertilidad, la guerra, la curación, la cosecha, la protección, la justicia y la sabiduría. Cada uno poseía una historia, un carácter, fortalezas y debilidades únicas, lo que los hacía cercanos y comprensibles, como miembros de una familia espiritual. Los rituales se realizaban no tanto para adorar ídolos, sino para mantener una conexión viva con la esencia divina que impregna todo lo existente. El linaje desempeñaba un papel clave. Se creía que los ancestros estaban siempre presentes de forma invisible, protegiendo, instruyendo y guiando a los vivos a través de señales espirituales, sueños y flujos de energía. La conexión con los ancestros era sagrada, y cada gesto, cada ofrenda, cada oración servía como expresión de reverencia hacia quienes partieron antes, manteniendo la fuerza del espíritu colectivo vivo. Imaginen un pueblo que vivía en profunda interconexión con el mundo circundante, consciente de que cada árbol, cada animal, cada gota de lluvia poseía un alma y un propósito. La espiritualidad africana enseñaba que la vida es un ciclo continuo, donde cada acción en el presente resuena en el pasado y el futuro. Era un conocimiento integral que no necesitaba templos de piedra ni libros escritos, pues todo estaba grabado en los corazones de las personas, sabiduría oral transmitida de generación en generación, cantos, danzas e historias que resonaban alrededor de la hoguera. Ahora, imaginen el impacto que causó el choque con la colonización, que trajo consigo una cosmovisión completamente diferente, basada en la búsqueda de control, poder y la imposición de una fe única. La Iglesia y los imperios coloniales presentaron las creencias africanas como primitivas, oscuras y malignas. De hecho, fue un intento de erradicar cualquier manifestación de espiritualidad que otorgaba fuerza e identidad al pueblo africano. Pues, al destruir la religión, los dioses, los ancestros y los símbolos de un pueblo, se borra su cultura, su historia y su sentido de pertenencia. Esto era precisamente lo que buscaban los colonizadores. Pero por más que quemaran libros, destruyeran templos o tacharan los rituales de brujería, la fuerza espiritual no se extinguió. Continuó viviendo en los corazones de la gente, en los ritmos de los tambores que sonaban en el silencio de la noche, en los ritos secretos y en la fe silenciosa transmitida de generación en generación. ¿Se han preguntado alguna vez por qué tantas tradiciones africanas fueron demonizadas a lo largo de los siglos? ¿No les parece extraño que todo lo que no encajaba con la narrativa dominante fuera declarado peligroso, satánico o prohibido? No fue una casualidad. Es una cuestión de poder. Un poder basado no solo en la fe, sino también en la libertad de pensar y creer, fuera de los estándares impuestos. Cuando una persona toma conciencia de su poder espiritual interno y reconoce la fuerza que reside en su corazón, no es fácil someterla. Esto representaba una seria amenaza para quienes buscaban controlar no solo los cuerpos, sino también las almas de las personas. Paradójicamente, muchas tradiciones cristianas modernas tienen sus raíces en creencias mucho más antiguas, algunas de las cuales están relacionadas con culturas africanas y orientales. Festividades, símbolos e incluso prácticas de oración fueron adaptados, transformados e integrados, mientras que su verdadero origen fue olvidado o deliberadamente borrado de la memoria. Sin embargo, todavía se pueden encontrar signos e indicios, ocultos entre líneas, textos apócrifos e historias que rara vez llegan al público general. Por eso es tan importante comprender estas raíces.
No se trata solo de estudiar historia, sino de preservar una verdad espiritual que puede transformar la visión de la vida y la fe. Estas tradiciones poseen una energía espiritual tan poderosa que hasta hoy desafían los dogmas establecidos. Nos recuerdan la existencia de algo más grande que las instituciones, algo que no puede ser encerrado en los límites de libros o templos. Existe una verdad viva y palpitante que atraviesa los siglos y sigue llamando a quienes se atreven a escucharla. Quizás en lectura reciente sea llevada en este mismo instante, prestando atención a estas palabras. Quizás algo muy dentro de él reconozca esta verdad fue incluso si nunca antes ha oído hablar de estos dioses. Para comprender verdaderamente las raíces de la religión de los dioses negros, es necesario regresar al pasado, a una África antigua y majestuosa, donde lo espiritual y lo material no estaban separados, sino que constituían partes inseparables de una misma realidad. Era un mundo donde los dioses caminaban entre los hombres, donde cada sonido, cada gesto, cada golpe de tambor servía como una forma de comunicación con lo divino. Estas religiones ancestrales no surgieron como dogmas inmutables grabados en piedra, sino como una expresión viva de la interrelación entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos. Todo estaba interconectado: la tierra que da frutos, las aguas que traen vida, el fuego que purifica, el viento que eleva las oraciones al cielo. La religión y el corazón palpitante de cada comunidad y al mismo tiempo la fuerza que guiaba el destino de todo el pueblo. Estas creencias nacieron mucho antes de la llegada de los colonizadores y contenían una sabiduría transmitida de generación en generación. No eran simplemente rituales o ceremonias, sino un sistema complejo que incluía valores. Códigos de honor, respeto por los ancestros y una energía espiritual que impregnaba toda la creación. Los símbolos desempeñaban un papel clave en esta conexión. Por ejemplo, el círculo simbolizaba el ciclo de la vida, la infinitud que no tiene principio ni fin. Las máscaras, talladas con rasgos de animales y espíritus, se utilizaban en ritos de paso, invocando la fuerza de los ancestros para bendición y protección. Cada trazo, cada detalle tenía un profundo significado. Nada se hacía al azar. Los rituales estaban cargados de energía gracias a danzas intensas, cantos que penetraban el alma y tambores que hacían latir el corazón al ritmo de la tierra. Cuando los tambores comenzaban a sonar, no era solo música, sino la voz de los dioses, invitando a la gente a recordar quiénes eran realmente. Parecía que cada golpe derribaba las barreras entre lo visible y lo invisible. No había temor ante esta conexión, ya que para estos pueblos lo divino no era algo lejano u oculto tras dogmas, sino que estaba presente en la vida cotidiana, en las cosechas, en las lluvias, en la curación de heridas o en el nacimiento de un niño. Las antiguas creencias en las comunidades africanas, a menudo denominadas la religión de los dioses negros, constituían un sistema cosmológico integral que impregnaba todos los aspectos de la vida, desde los rituales cotidianos hasta la celebración del nacimiento de un niño. Estas creencias ejercían una profunda influencia en la formación de la sociedad. La estructura social estaba intrínsecamente ligada a los principios espirituales, y los líderes eran elegidos no solo por su fuerza física, sino también por su sabiduría y habilidad para establecer una conexión con el mundo espiritual. Es importante destacar que estas religiones no se limitaban a la adoración, sino que implicaban la participación activa de los creyentes. Las personas se sentían parte del equilibrio universal. La relación con lo divino se basaba en el respeto, la reciprocidad y la gratitud, no en el temor al castigo. Los principios fundamentales se centraban en la idea de armonía con la naturaleza, los ancestros, la comunidad y el propio espíritu. El ser humano era considerado una parte integral del todo, y por lo tanto, responsable de mantener el orden mundial. Cualquier transgresión se consideraba una consecuencia de la pérdida de armonía,
y los rituales estaban dirigidos a restaurarla. Estos principios contribuyeron a la formación de sociedades profundamente espirituales con sistemas de leyes basados en textos sagrados, la sabiduría de los ancianos y la voluntad de los dioses. Las decisiones importantes a menudo se tomaban después de consultas espirituales, durante las cuales sacerdotes o líderes entraban en trance para escuchar las voces de los ancestros. Uno puede imaginar cómo estos rituales se llevaban a cabo en grandes asentamientos en territorios de los que hoy solo conocemos a través de fuentes históricas distorsionadas. Hombres y mujeres se reunían alrededor de una hoguera, prestando atención a los cantos, cada palabra de los cuales estaba llena de fuerza y verdad. Esto creaba un poderoso sentido de identidad que ni siquiera la opresión de épocas posteriores pudo destruir por completo. Los símbolos de los Yarik, dioses negros, como esculturas de madera, pinturas corporales y objetos sagrados, no eran simplemente obras de arte, sino portales espirituales, instrumentos para conectar con mundos invisibles. Una máscara, usada durante un ritual, no era solo una máscara, sino la encarnación de una esencia, una fuerza ancestral que descendía al mundo de los hombres. Esta visión del mundo y esta relación con lo divino todavía asombran por su vitalidad, dinamismo y fuerza. Lamentablemente, con la llegada de la colonización, todo cambió. Lo que antes se consideraba sagrado fue declarado profano y la sabiduría fue tildada de superstición. Sin embargo, es imposible erradicar por completo la fuerza que emana del alma. Por eso, a pesar de siglos de intentos de aniquilación, muchos de estos rituales, símbolos y principios sobrevivieron, se conservaron en secreto o fueron adaptados, transmitiéndose de generación en generación. Esto demuestra que la religión de los dioses negros no era simplemente una fe, sino una fuerza de resistencia e identidad. Vale la pena reflexionar sobre qué permite a una religión sobrevivir durante milenios, a pesar de las persecuciones y prohibiciones. La respuesta reside en la fuerza real que conlleva. Lo que es creado artificialmente, con el tiempo desaparece, pero aquello que está profundamente arraigado en la esencia humana resiste. Por ello, aún hoy sentimos los ecos de estas enseñanzas, a menudo sin siquiera darnos cuenta. La música, las danzas, las festividades populares, todo ello guarda fragmentos de tradiciones ancestrales. ¿Con qué frecuencia nosotros, la gente moderna, reflexionamos sobre los orígenes de los símbolos espirituales que nos rodean a diario? ¿Han notado esa conexión invisible pero palpable entre la espiritualidad africana y elementos que hoy damos por sentados? Quizás muchas características culturales que nos parecen habituales, en realidad, tienen sus raíces en antiguas tradiciones, hábilmente veladas para ocultar su conexión con las religiones de los dioses africanos. La historia atestigua que el enfrentamiento entre la Iglesia cristiana y las creencias ancestrales no fue casual ni pacífico. Fue una verdadera guerra espiritual y cultural, dirigida a erradicar, controlar o reinterpretar todo lo que simbolizaba la fuerza, la identidad y la resistencia de los pueblos africanos. Al extenderse por el mundo, la Iglesia no solo trajo una nueva fe, sino también una narrativa cuidadosamente construida que afirmaba su derecho exclusivo a la verdad. Cualquier manifestación que no se ajustara a los dogmas eclesiásticos era inmediatamente declarada herejía, manifestación de fuerzas demoníacas o simplemente un peligroso error. Las religiones de los dioses africanos, con sus rituales vibrantes, símbolos vivos y profundos conocimientos sobre la vida y el espíritu, se presentaban como una amenaza directa al poder espiritual que la Iglesia buscaba consolidar por completo en sus manos. No debemos olvidar que a lo largo de los siglos, la Iglesia afirmó su dominio no solo con la predicación, sino también con la coerción. Donde quiera que pisaba el colonizador,
La espiritualidad local se convertía en el objetivo principal de los ataques. Era necesario romper el vínculo de las personas con sus ancestros. Destruir la identidad colectiva y reemplazar la sabiduría ancestral por una cosmovisión única, centralizada y estrictamente controlada. ¿Y qué estrategia se eligió para lograr este objetivo? Una de las más insidiosas y demonizadoras, la desacreditación de todo lo que se diferenciaba de la doctrina impuesta. Los dioses africanos fueron representados como demonios, los rituales como brujería y las ofrendas como pactos con fuerzas oscuras. Los símbolos sagrados se transformaron en signos de maldición y terror, creando una nueva narrativa en la que lo ancestral se volvió sinónimo de algo impuro, sombrío y abominable. Este proceso fue tan intenso que muchos pueblos se vieron obligados a ocultar sus ritos y prácticas, realizándolos en secreto en los bosques, bajo el manto de la noche, con el temor constante a la persecución y los castigos crueles. Las persecuciones no fueron solo de carácter espiritual, sino también físico. Templos y santuarios fueron destruidos hasta los cimientos, líderes espirituales fueron ejecutados, y libros y registros que contenían conocimientos ancestrales fueron quemados sin piedad. La historia de los dioses africanos se convirtió en un tabú, en algo prohibido incluso de mencionar, como si el simple recuerdo de estas tradiciones fuera un acto de rebelión contra la verdad impuesta. Uno de los métodos más efectivos utilizados por la Iglesia fue atribuir el mal absoluto a todo lo ancestral. Imaginen a una persona que creció con historias de sus ancestros, participando en rituales que traían sanación, prosperidad y armonía a la comunidad. Y de repente, aparece una fuerza externa afirmando que todo esto eran artimañas diabólicas. Con el tiempo, esta narrativa se repitió con tanta frecuencia que muchas personas empezaron a creer en la maldición de sus propias raíces. Fue la mayor victoria de la manipulación, la transformación de la identidad de un pueblo en objeto de vergüenza y deshonra. Sin embargo, por muy poderosa que fuera esta fuerza opresora, quedaba algo que no se podía destruir: la memoria espiritual. Muchas personas resistieron, enmascarando hábilmente sus rituales dentro de la nueva religión impuesta, manteniendo así la conexión con las antiguas tradiciones. En la historia de las búsquedas espirituales de la humanidad, un lugar especial lo ocupa el destino de las creencias relacionadas con la religión de los dioses negros. Un claro ejemplo es la adaptación de algunas deidades africanas a santos cristianos, lo que permitía continuar su veneración sin atraer atención indeseada. No fue un acto de sumisión, sino más bien una forma de resistencia, un medio para preservar la esencia viva de una fe que no podía ser erradicada, incluso si tenía que ocultarse bajo la máscara de otras imágenes y nombres. ¿Se han preguntado alguna vez por qué muchas tradiciones africanas todavía llevan la marca de algo incorrecto o maligno? No es una casualidad, sino el resultado de siglos de condicionamiento, de una narrativa creada con el propósito de condenar al olvido la historia de los dioses negros y de infundir miedo ante su poder. Pero, ¿quién se benefició realmente de este cambio de cosmovisión? La respuesta es obvia: aquellos que buscaban el monopolio de la fe y el poder espiritual. La Iglesia era consciente de que el control sobre la espiritualidad equivalía al control sobre el comportamiento, los pensamientos y las decisiones de las personas. Al convencer a una persona de la maldición de su propio pasado, se podía romper su conexión con la fuerza interior, de la misma manera que se arrancan las raíces de un árbol, condenándolo a la muerte. A esto aspiraban, llevando a cabo persecuciones masivas, catequizando forzosamente a pueblos enteros, prohibiendo sus lenguas y tradiciones, y castigando severamente cualquier intento de profesar la fe ancestral. Sin embargo, paradójicamente, cuanto más intentaban suprimir esta espiritualidad, con más ferocidad se resistía.
como una llama que no puede ser extinguida. Esta fuerza se nutría de la convicción de que la fe no dependía de templos majestuosos o libros sagrados bajo el control de unos pocos elegidos, sino que era una conexión viva con la naturaleza, los ancestros y lo divino que habita dentro de cada ser humano. Si la religión de los dioses negros no poseía una fuerza real, ¿por qué se esforzaron tanto en destruirla? ¿Para qué dedicar siglos a perseguir lo que supuestamente era solo una superstición? En el fondo sabían que existía una verdad y un poder capaces de desafiar todo lo que ellos intentaban controlar. Surge la pregunta: ¿estaba esta persecución motivada exclusivamente por convicciones religiosas o por el miedo al poder espiritual que poseían estas tradiciones? Reflexionar sobre esta cuestión ayuda a comprender por qué intentaron con tanta desesperación borrar estas historias de la memoria. A pesar de todas las persecuciones, muchos símbolos y rituales sobrevivieron, transmitiéndose de boca en boca, ocultándose en la música, las danzas e incluso en fiestas populares que a primera vista parecen cristianas, pero conservan un profundo significado ancestral. Esta fusión de lo antiguo y lo nuevo es uno de los ejemplos más claros de resistencia cultural en la historia. La Iglesia podía prohibir palabras, pero no podía silenciar los tambores. Podía destruir templos, pero no podía borrar la memoria de las personas. Esto es lo que hace que esta historia sea tan significativa. Nos muestra que la verdadera espiritualidad no se somete a control. Es libre, salvaje y viva. E incluso cuando intentan presentarla bajo una luz aterradora, su esencia sigue llamando a quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Muchas fiestas y tradiciones populares aún encierran símbolos ancestrales, aunque la gente no lo sepa. Estas señales ocultas esperan ser redescubiertas. En las profundidades de los textos sagrados y las antiguas tradiciones se esconden descubrimientos asombrosos. Un estudio minucioso revela elementos y relatos que parecen ecos de creencias ancestrales, como si fragmentos de religiones de dioses negros hubieran sido integrados, reelaborados o reinterpretados en las narraciones bíblicas. Es bien sabido que la Biblia, en el proceso de su formación, pasó por siglos de traducciones, adiciones y decisiones políticas y religiosas que determinaron qué debía permanecer y qué no. En este proceso, muchas historias que narraban sobre pueblos, líderes y dioses africanos fueron oscurecidas o eliminadas por completo, y esta omisión no es una mera casualidad, sino parte de una estrategia que moldeó nuestra percepción de la historia sagrada. Existen pasajes que, leídos con atención, sugieren que figuras prominentes de los textos bíblicos podrían tener raíces o conexiones con reinos africanos. Estados como Nubia, Etiopía y Egipto se mencionan en varias partes de la Biblia, pero a menudo se consideran solo como un telón de fondo, cuando en realidad eran centros espirituales y culturales de vital importancia. La reina de Saba, por ejemplo, es una de esas personas que guardan un secreto casi prohibido. Las tradiciones la describen como una mujer de sabiduría incomparable, procedente de un país rico y poderoso. Sin embargo, rara vez se menciona que era una mujer negra, representante de una profunda cultura espiritual que influyó incluso en el rey Salomón, uno de los nombres más grandes del Antiguo Testamento. Otro punto interesante es que muchos rituales descritos en la Biblia, como los sacrificios, la inmolación de animales, el uso de incienso y las danzas ante el altar, tienen claras similitudes con las prácticas de las religiones ancestrales africanas. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿No se nutrió parte de la adoración a Yahvé originalmente de fuentes más antiguas, compartiendo símbolos y ritos con tradiciones existentes en el continente africano? La arqueología y la antropología demuestran que los intercambios culturales entre los pueblos africanos y semitas fueron mucho más intensos de lo que se refleja en los textos oficiales.
Surge entonces la pregunta legítima: ¿por qué se silenciaron estas conexiones? ¿Por qué no oímos hablar de estas influencias en los sermones de la Iglesia o en los libros de historia? La respuesta probablemente radica en que el reconocimiento de estos orígenes destruiría la narrativa construida durante siglos, la idea de una espiritualidad exclusivamente blanca y occidentalizada. La Iglesia, especialmente en la Edad Media, se propuso crear una imagen unificada de la fe, y todo lo que no encajaba en ese molde era rechazado. Esto no solo afectaba a los dioses negros, sino también a libros enteros que fueron excluidos del canon bíblico oficial por contener verdades incómodas. Por ejemplo, los llamados libros apócrifos, como el libro de Enoch, contienen referencias a seres espirituales, guerras celestiales y sabiduría, igual que al parecer tienen raíces mucho más profundas de lo que se podría suponer. El libro de Enoch me parece no sobre ángeles caídos y misterios de la creación. Sin embargo, durante siglos fue considerado prohibido precisamente porque su visión espiritual divergía de la narrativa dominante. ¿Y quién puede garantizar que en estos textos no se conservan ecos de las tradiciones ancestrales africanas que cuentan una historia diferente pero aún existente? En los anales de la historia surge una cuestión importante sobre la memoria de figuras clave, en particular Jesús. A pesar de la arraigada representación occidental de él como un hombre de piel y ojos claros, evidencias históricas y culturales significativas sugieren que su apariencia probablemente se asemejaba más a la de los habitantes de Oriente Medio y el norte de África, con un tono de piel más oscuro, cabello rizado y rasgo facial característicos. Sin embargo, esta imagen fue deliberadamente suplantada por un ideal europeo, lo que no solo distorsiona la verdad histórica, sino que también oscurece la diversidad cultural y espiritual inherente a esa época. Es importante reflexionar sobre cómo cambiaría la percepción si esta verdad fuera ampliamente reconocida. Al hablar de personajes negros en los textos bíblicos, no se pueden pasar por alto figuras como Simón de Cirene, oriundo de una región africana, quien ayudó a Jesús a llevar la cruz, o el eunuco etíope, mencionado en el libro de los Hechos, que recibió instrucción sobre la fe cristiana. Estas menciones existen, pero a menudo no reciben la atención debida. Da la impresión de que la presencia africana es solo un detalle insignificante, cuando en realidad es una parte integral de la narrativa espiritual que ha llegado hasta nuestros días. Y quizás lo más sorprendente es darse cuenta de que muchas historias, capaces de ofrecer una comprensión más completa de la espiritualidad, fueron simplemente ocultadas. Las tradiciones orales de los pueblos africanos, sus cantos, proverbios y metáforas, contenían una riquísima herencia de enseñanzas que no necesitaban ser escritas para confirmar su veracidad. Sin embargo, al no ajustarse a los dogmas del poder eclesiástico, fueron ignoradas. Sin embargo, estas voces siguen resonando, encontrando eco en cada fiesta, en cada golpe de tambor, en cada memoria que ha sobrevivido a la prueba del tiempo y la opresión. Es notable que algunos símbolos sagrados, utilizados hasta el día de hoy, como la cruz, las velas, la práctica del ayuno o el rito del lavado de pies, tienen paralelismos con los rituales ancestrales africanos. Esto sugiere que la espiritualidad, tal como la conocemos, es un mosaico de antiguas tradiciones, recopiladas y adaptadas a lo largo de los siglos. Reflexiones como estas pueden causar incomodidad, pero son necesarias para quienes buscan la verdad oculta tras la historia oficial. Es importante mantener este diálogo, porque cuanto más preguntamos, más facetas de la verdad se nos revelan. No se pueden ignorar las evidencias que, a pesar de siglos de persecuciones, censura e intentos de erradicación, siguen vivas. La religión de los dioses negros ha dejado una huella imborrable en la historia.
Y aunque muchos registros fueron destruidos, en todo el mundo se conservan confirmaciones en textos antiguos, libros apócrifos y documentos históricos que revelan una verdad que inquieta a muchos. Estas fuentes atestiguan que mucho antes del establecimiento de la narrativa eclesiástica oficial, existían sistemas coherentes de sabiduría y ricas creencias que influyeron directamente en el desarrollo de la espiritualidad en el mundo antiguo. Y al examinarlos más de cerca, queda claro que estos ecos nunca desaparecieron por completo, sino que simplemente esperaban miradas inquisitivas, capaces de percibirlos. A menudo, las tradiciones y creencias espirituales que existieron mucho antes de la aparición de las religiones ampliamente conocidas fueron intencionalmente olvidadas o distorsionadas. Los libros apócrifos sirven como un claro testimonio de ello. El término apócrifo significa literalmente oculto o secreto, y no es casualidad que muchos de estos textos fueran excluidos de las colecciones bíblicas. Contenían información que ciertos círculos no deseaban hacer pública. Tomemos, por ejemplo, el libro de Enoc, uno de los textos más intrigantes y controvertidos. En él se narra sobre ángeles caídos, entidades espirituales que descendieron a la tierra y enseñaron a los humanos diversos conocimientos, incluyendo la metalurgia, la escritura y la astronomía. Es notable que en varias tradiciones africanas también se mencionan dioses o seres espirituales que vinieron del cielo para instruir a la humanidad. Tal similitud difícilmente puede considerarse una coincidencia. Quizás por eso estas historias se consideraban peligrosas, revelaban la existencia de una espiritualidad mucho más antigua y compleja que la aceptada dentro de la narrativa tradicional. Además de los textos apócrifos, se conservan testimonios históricos de civilizaciones africanas con sistemas espirituales profundamente arraigados. Egipto, por ejemplo, no fue solo un centro político, sino también un foco espiritual de conocimientos y misterios. Muchas prácticas y símbolos que hoy se asocian con el cristianismo, como la idea del más allá, el juicio de las almas e incluso el concepto de resurrección, ya existían en las tradiciones egipcias. El Ankh, conocido como la cruz egipcia, simbolizaba la vida eterna mucho antes del surgimiento del cristianismo, y es una especie de prueba de que las raíces espirituales del mundo antiguo están entrelazadas mucho más estrechamente de lo que se suele creer. No menos importantes son los testimonios de historiadores antiguos, como Heródoto, que describieron detalladamente los rituales y creencias de los pueblos africanos. Él escribió sobre la fuerza espiritual de estas personas, sobre su percepción de la vida y la muerte como partes de un ciclo único, sobre la veneración de los sacerdotes como guardianes de la sabiduría ancestral. Es sorprendente darse cuenta de cómo esta información se ha olvidado a lo largo de los siglos, como si hubiera existido una conspiración deliberada para borrar cualquier mención de una espiritualidad que no encajara en los marcos aceptados. Y si surge la pregunta sobre las razones de tan prolongado ocultamiento de este conocimiento, la respuesta es simple: poder. El control sobre la historia es el control sobre las personas. Al silenciar estas verdades, la Iglesia y los imperios coloniales no solo borraban la memoria, sino que también socavaban la identidad espiritual de millones de personas. La pérdida de conexión con las raíces hace que una persona sea vulnerable a aceptar cualquier versión que se presente como verdad. Por eso, a tantos se les convenció de la inferioridad de su cultura, de la equivocación de sus creencias y de que solo una narrativa podía considerarse divina. Pero la verdad es indestructible. Se la puede ocultar, distorsionar, silenciar, pero siempre encontrará la manera de manifestarse. Y hoy, gracias al acceso a manuscritos antiguos, investigaciones arqueológicas y estudios históricos, cada vez más evidencias salen a la luz. Los hallazgos arqueológicos en diversas regiones de África
símbolos, altares, artefactos, demuestran la existencia de complejos ritos y rituales con raíces milenarias. Estos objetos no solo llevan historia, sino también una energía que trasciende el tiempo, como si aún conservaran la fuerza espiritual de sus creadores. Los templos antiguos descubiertos en Etiopía y Sudán atestiguan prácticas religiosas que tuvieron una influencia notable en tradiciones posteriores. Imágenes de deidades con rasgos africanos, cantos grabados en jeroglíficos, objetos de culto, todo ello habla de una espiritualidad viva y pulsante. Es imposible observar estas evidencias y no sentir una conexión directa con muchas prácticas espirituales modernas, incluso con aquellas que no reconocen esta herencia. La influencia de las tradiciones espirituales africanas, aunque no siempre de forma explícita, se rastrea en diversos aspectos de la cultura mundial, incluidos los textos religiosos como la Biblia. Personajes como la reina de Saba o el eunuco etíope sirven como ejemplos de la presencia de motivos africanos en las narrativas bíblicas. Sin embargo, estas conexiones rara vez son objeto de un análisis profundo. Reconocer estos vínculos podría cambiar sustancialmente nuestra comprensión de la historia de la fe, mostrando que la espiritualidad africana es una parte integral de un flujo continuo de conocimiento y revelaciones. Elementos rituales como el uso de incienso, los cantos litúrgicos y los momentos de trance espiritual tienen paralelismos con prácticas que existieron mucho antes del cristianismo. Esto plantea la pregunta: ¿son simples coincidencias o una prueba de que las tradiciones de los dioses negros influyeron profundamente en la formación de la espiritualidad mundial? Esta pregunta permite ver el panorama más allá de las narrativas convencionales. Incluso después de siglos de opresión, las evidencias de esta espiritualidad permanecen vivas. La música africana, con sus ritmos y melodías, es una herencia directa de esta espiritualidad, despertando en nosotros la memoria ancestral y recordándonos nuestros orígenes. Esto demuestra que la espiritualidad no reside solo en libros o templos, sino también en los corazones de quienes guardan la memoria de lo sagrado. Reflexionemos sobre cuántas verdades podrían cambiar nuestra comprensión de la historia si estas evidencias fueran ampliamente divulgadas. El peligro de la religión de los dioses negros para la Iglesia no radicaba en las diferencias culturales superficiales, sino en una conexión directa e independiente con lo sagrado, en una espiritualidad viva que no necesitaba intermediarios. Esta fe ancestral enseña que lo divino reside dentro de cada persona, que la fuerza espiritual es una parte integral de la vida y puede ser sentida, despertada y cultivada por cualquiera. Esto representaba una amenaza para una institución que siempre se había posicionado como el único camino hacia Dios. La religión de los dioses negros valoraba no solo la conexión con las deidades, sino también la veneración de los ancestros, reconociendo la fuerza que existió antes que nosotros y que permanece presente en cada uno. Cada persona lleva consigo un hilo energético que la conecta con las generaciones pasadas, formando un vínculo inquebrantable de fuerza y sabiduría. Y esto fortalece a la comunidad, proporciona una conciencia de su identidad y poder espiritual, lo que hace que un pueblo sea insubordinable. Por eso esta historia fue borrada, ya que la Iglesia comprendió que para fortalecer su poder era necesario destruir no solo los rituales, sino también la autoestima espiritual de los pueblos africanos. Durante siglos se intentó erradicar las tradiciones espirituales y culturales de pueblos enteros. El objetivo principal era presentar su herencia como algo perverso y peligroso. Se infundió miedo, y lo que alguna vez fue motivo de orgullo, pasó a asociarse con la maldición y el pecado. Así, se creó gradualmente una representación distorsionada en la que elementos culturales vinculados a la herencia africana, como los tambores, las danzas y los rituales,
se convirtieron en sinónimos de brujería y conspiraciones diabólicas. Surge la pregunta: ¿quién estableció los límites entre lo sagrado y lo profano? ¿Quién afirma que existe una única forma correcta de espiritualidad? Es notable que este afán de olvido no solo afectó la esfera espiritual, sino también la memoria histórica. Numerosas historias de líderes africanos destacados, gobernantes poderosos, fueron deliberadamente olvidadas o distorsionadas para privar al pueblo de ejemplos de fuerza y resistencia. La figura de la reina de Saba, como ya se mencionó, es una rara excepción que ha sobrevivido a los siglos, pero incluso su historia carece de muchos detalles importantes. Un pueblo que conoce a sus héroes, su historia y la fuerza de sus raíces espirituales se vuelve invencible. Por eso la destrucción de esta memoria fue tan crucial para quienes buscaban someter no solo los cuerpos, sino también las almas. Existe la opinión de que los conocimientos espirituales de los pueblos africanos fueron suprimidos precisamente porque contenían respuestas a preguntas que hoy se consideran misterios de la existencia. Según algunos datos, estos pueblos poseían conocimientos sobre la vida después de la muerte, las energías espirituales y las leyes de la naturaleza, que superaban con creces las concepciones de la Europa medieval. Sabían armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu para alcanzar estados superiores de conciencia. Utilizaban la música, la danza y la palabra para sanar, transformar y liberar. Todo esto fue declarado pagano y prohibido para no crear competencia a la ideología dominante. Pero ¿qué pasaría si esta verdad se revelara hoy? ¿Qué pasaría si la gente se diera cuenta de que no necesita marcos estrictos para conectarse con lo divino? ¿Qué pasaría si descubrieran que poseen el mismo poder que adoran? Posiblemente el mundo cambiaría. Posiblemente los sistemas que han dominado la esfera espiritual durante siglos empezarían a desmoronarse. Por eso el conocimiento sobre los dioses africanos todavía se percibe como algo peligroso. No requiere dogmas, sino solo experiencia personal. Esta verdad prohibida está estrechamente ligada a la autoidentificación. Al regresar a sus raíces espirituales, el ser humano adquiere una verdadera comprensión de sí mismo. Deja de verse como parte de un sistema y se reconoce como un ser divino con un propósito propio. Esto transforma, liberando la mente de las cadenas creadas a lo largo de los siglos. La espiritualidad africana siempre enseñó que cada persona tiene un destino sagrado, una misión que trasciende la existencia terrenal. Esta enseñanza contradice la fe basada en la obediencia ciega y la dependencia de intermediarios. Cabe preguntarse, ¿cuánta historia personal ha sido borrada de la memoria? ¿Cuánto conocimiento espiritual capaz de fortalecer el espíritu ha sido ocultado? A pesar de todos los intentos de supresión, esta fuerza espiritual sigue manifestándose en el mundo moderno. A pesar de todos los esfuerzos dirigidos a erradicar la espiritualidad de los dioses negros, esta demostró una vitalidad increíble, continuando existiendo en diversas formas. Como una llama inextinguible que arde bajo las cenizas, se conservó en las chispas de la cultura, la música, las danzas y las tradiciones que sobrevivieron incluso en las condiciones más duras de persecución. Esta fuerza espiritual no pudo ser destruida ni por decretos ni por el miedo impuesto por colonizadores e iglesia. Vivió en la memoria de los pueblos, en el susurro de historias transmitidas de boca en boca, en ritos secretos e incluso en las profundidades de la conciencia popular, donde a menudo se guardaban inconscientemente fragmentos de sabiduría ancestral. Cuando el cristianismo fue activamente impuesto, buscando suprimir las creencias autóctonas, los pueblos africanos mostraron una ingeniosidad y resistencia asombrosas. Comenzaron a mezclar hábilmente sus tradiciones ancestrales con elementos del cristianismo, creando un sincretismo único que aún hoy puede observarse en la religiosidad popular.
Este no fue un acto de sumisión, sino una estrategia de supervivencia cuidadosamente diseñada. Al dotar a sus dioses de rasgos de santos cristianos, transformar antiguos rituales en festividades cristianas y ocultar cantos ancestrales en himnos religiosos, preservaron la esencia de su fe, enmascarándola hábilmente bajo una nueva apariencia. ¿Han notado cómo muchas celebraciones religiosas están enriquecidas con ritmos, instrumentos y elementos de origen no europeo? Por ejemplo, los tambores, que durante siglos fueron considerados un instrumento diabólico, hoy son una parte integral de muchas festividades cristianas, aunque sus raíces se hunden profundamente en la espiritualidad africana. Cada golpe de tambor parece recordar que la verdadera fe no puede ser silenciada. Lo mismo puede decirse de las danzas, las oraciones pronunciadas y los gestos que se transmiten de generación en generación. Detrás de cada manifestación de fe se esconde un código espiritual que los pueblos africanos utilizaban para mantener la conexión con sus dioses y ancestros, incluso cuando tenían que ocultarlo bajo la máscara de una nueva religión. En Brasil, diversas regiones de América e incluso en Europa, podemos observar ecos de esta resistencia. Las fiestas populares, los rituales folclóricos e incluso algunas tradiciones católicas llevan la huella de esta mezcla. La fuerza de la cultura africana penetró en el cristianismo popular, como raíces que se extienden imperceptiblemente bajo tierra, nutriendo todo a su alrededor, pero arraigándose firmemente. Esto es una prueba irrefutable de que la verdadera espiritualidad no muere, sino que se adapta, resiste y se transforma. Esta resistencia no fue solo cultural, sino también profundamente espiritual. Incluso aquellos que se vieron obligados a aceptar el bautismo y la nueva fe, continuaron sintiendo que existía algo más, algo que no podía negarse. En sus hogares, en momentos de soledad, en conversaciones con los ancianos, guardaban celosamente las historias de los dioses negros, las enseñanzas de los ancestros y las oraciones que invocaban protección y fuerza. Esta fe resistió la prueba del tiempo porque no era simplemente una religión, sino la identidad misma, la memoria viva de un pueblo que sabía quién era. Hoy, al reflexionar sobre este legado, nos damos cuenta de lo crucial que es restaurar la verdad para comprender verdaderamente la fe que profesamos. Muchas tradiciones cristianas, como el uso de velas, la práctica del ayuno, las peregrinaciones e incluso los cánticos de adoración, tienen paralelos directos con antiguos rituales africanos. Esto no significa que una fe anule la otra, sino que más bien testifica que están estrechamente entrelazadas, incluso si las instituciones han intentado ocultar este hecho. Conocer esto no disminuye la fe de nadie, sino que, por el contrario, la fortalece, ofreciéndonos una comprensión más completa de la historia espiritual de la humanidad. Entender estas raíces puede compararse con el descubrimiento de una pieza que faltaba en el rompecabezas de la fe. Por ejemplo, se vuelve claro por qué tantos símbolos e historias se repiten en diversas culturas, porque existe una verdad universal que no conoce fronteras. En el corazón de la herencia africana reside una profunda comprensión de la vida, la muerte, lo divino y la creación, que desdibuja los límites de lo convencional. El poder espiritual de las deidades negras, incluso de forma inconsciente, sigue resonando en el mundo moderno. Quizás cada uno de nosotros siente esta conexión, percibiendo que la fe popular encierra algo más de lo que se puede encontrar en libros o escuchar de líderes religiosos. Estas señales de mezcla de creencias y resistencia silenciosa continúan dando forma a la espiritualidad hasta el día de hoy. Nos espera una inmersión más profunda en cómo este legado espiritual no solo ha perdurado, sino que también ha influido en la forma de pensar, vivir y creer de las generaciones actuales. Este viaje puede transformar la perspectiva no solo sobre la religión,
sino también sobre las maneras de utilizar y transmitir el poder espiritual. ¿Por qué la verdad espiritual causa tanta inquietud en los sistemas religiosos dominantes? ¿Por qué todo lo que escapa al control institucional se declara inmediatamente peligroso, herético o incluso satánico? La respuesta radica en el poder liberador de la verdad. La persona que descubre la capacidad de conectarse directamente con lo divino, sin intermediarios, dogmas estrictos, ni sumisión a autoridades humanas, alcanza la libertad. Y esto es precisamente lo que asusta a quienes se benefician del control espiritual. Los sistemas religiosos han creado, a lo largo de los siglos, estructuras basadas en el miedo y la obediencia ciega. La idea del castigo eterno sirvió como herramienta para mantener a las personas en sumisión. Sin embargo, la espiritualidad de las deidades negras ofrece una visión diferente. Afirma que lo divino está presente en todas partes, en cada gesto, aliento, acto de amor y respeto. No exige una obediencia ciega, sino que invita a la conciencia. Es esta conciencia de la propia fuerza interior lo que asusta a quienes buscan manipular a las personas. Al estudiar la evolución de las religiones dominantes, la magnitud de las manipulaciones se hace evidente. Las historias fueron reescritas, los símbolos apropiados y resignificados, y las narrativas creadas para justificar guerras, conquistas y opresión. La verdadera espiritualidad, inalterable por intereses humanos, siempre permaneció en las sombras, siendo perseguida, pero sobrevivió, como un río subterráneo que fluye silenciosamente, esperando el momento de emerger a la superficie. Vale la pena preguntarse si ha cuestionado lo que le enseñaron sobre la fe. ¿No son las historias conocidas solo versiones editadas de la verdad, creadas para mantener el poder en manos de unos pocos? Al recurrir a las raíces de la espiritualidad, se puede descubrir una profunda conexión entre todas las tradiciones, donde gran parte de lo narrado es solo un fragmento del todo. La religión de las deidades negras, por ejemplo, guarda una sabiduría milenaria sobre el equilibrio, el respeto por la naturaleza, la conexión con los ancestros y las fuerzas invisibles que rigen el universo. Y si esto representa un peligro, es solo para el sistema que prefiere a los obedientes antes que a los despiertos. La reflexión sobre el patrimonio cultural y la espiritualidad conduce inevitablemente a la toma de conciencia de los prejuicios arraigados en la sociedad. A menudo, la actitud sesgada hacia las tradiciones de otros pueblos se forma bajo la influencia de manipulaciones históricas. ¿Con qué frecuencia se escucha una percepción negativa de elementos culturales procedentes de países extraños? Tambores, danzas, cánticos rituales de los pueblos africanos a menudo se asocian con algo siniestro, mientras que manifestaciones análogas en otras culturas son recibidas con admiración. Esto no es una casualidad, sino el resultado de una política centenaria que devalúa la cultura de los pueblos negros e indígenas, presentándola como algo bajo, peligroso y sucio. Sin embargo, fueron precisamente estos pueblos los que conservaron una profunda conexión con lo divino, que escapa a la atención de la historia oficial. Sumergirse en estas capas históricas no es simplemente satisfacer la curiosidad, sino un camino hacia la restauración de la verdadera espiritualidad. Cada nuevo conocimiento destruye las mentiras e ilumina lo que realmente importa, la esencia de lo sagrado inherente a cada persona. Tal comprensión libera de las manipulaciones basadas en el miedo, permitiendo vivir de acuerdo con una fe auténtica, fundamentada en el amor, la sabiduría y el respeto. Esta transformación otorga la conciencia de que lo divino no es algo lejano e inalcanzable, sino que está presente en cada detalle de la vida cotidiana. Es natural que muchas personas experimenten incomodidad al enfrentarse a tales preguntas, ya que la sociedad nos acostumbra a creer en una única verdad correcta.
Sin embargo, es precisamente esta incomodidad la que evidencia el despertar del mundo interior. Si el lector ha llegado hasta este punto, escuchando atentamente cada palabra, significa que en su alma arde la sed de conocimiento, el anhelo de encontrar respuestas que antes permanecían inaccesibles. Esta búsqueda lo conducirá a territorios inexplorados, donde pocos se atreven a adentrarse. Ha llegado el momento de reflexionar qué significa la fe para cada uno. ¿Es un conjunto de reglas aprendidas desde la infancia o una conexión viva que se siente en lo profundo del alma? Este camino de conocimiento puede abrir los ojos, y si esto sucede, significa que la persona está lista para liberarse de las cadenas de la manipulación y sumergirse en la verdadera espiritualidad. En la narrativa posterior se continuará la exploración, profundizando en la aplicación de estos conocimientos en la vida real y en el reconocimiento de los signos que las antiguas tradiciones dejan en la cotidianidad. Se abordará la fe desde una perspectiva completamente diferente. Quien ha llegado hasta este punto se distingue de la mayoría, que abandona a mitad de camino. El anhelo de verdad, manifestado hasta el final, es testimonio de la disposición a profundizar aún más en lo desconocido.